informativo que evidencia las ventajas sociales y económicas de tener acceso a un satélite en órbita. Conozca las posibilidades y alcances que brindan los satélites en América Latina. Esta semana, solo por Telesur. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, el actual gobierno de los Estados Unidos no ha logrado solventar las consecuencias de la recesión económica. As of 2009, I personally have taken a 15% reduction in pay, plus had my hours cut. The health care benefits for my wife and kids were taken away. Then my health care and copay were increased. I now have a $2,000 yearly deductible that comes out of my pocket when I decide to use my health care. Tampoco los medios hablan de sus secuelas. En esta edición, USA de Verdad te revela la extrema situación de las ciudades estadounidenses declaradas en bancarrota y la pobreza en la que viven los niños neoyorquinos. Un pueblo clama por ser escuchado. USA de Verdad, este lunes, solo por Telesur. UNASUR inicia oficialmente misión de acompañamiento electoral en Venezuela tras firmar un acuerdo con el órgano rector del país suramericano. Venezuela cumple sus compromisos comerciales con Mercosur. Este jueves llegó a Uruguay el primer buque cargado de mercancía. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, activa Consejo de Paz Nacional. China pide a Japón iniciar las negociaciones para resolver la soberanía de las islas Yaoyu o Senkaku tras multitudinarias manifestaciones en Beijing. Nacionalistas catalanes se manifestaron contra la negativa del gobierno español de ampliar la soberanía fiscal de esa región. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, por supuesto ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y también, más que por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Recordarán ustedes que hicimos mucho énfasis en la visita que en estos momentos de intensa tensión en el lejano y en el Medio Oriente y de un perfil cada vez más alto de parte de la conducción política e ideológica, que es lo mismo que decir la conducción y la cadena de mando militar cuando hablamos de la República Popular de China. La visita, decíamos, del secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, León Panetta, que es más que subrayar la tensión que se vive entre China y Japón, la tensión que se vive en todos los países del área, incluyendo un aliado con el que está comprometido tanto como con Japón, Estados Unidos, como es Taiwán, y la presencia cada vez más creciente de fuerzas navales y sobre todo aeronavales de las grandes potencias. Recordemos que Estados Unidos dijo: en los próximos años, no menos del 60 al 70% de toda nuestra capacidad naval y aeronaval estará concentrada en el Pacífico. Recordarán los que siguen dossier con asiduidad que alguna vez dijimos, en el futuro vamos a necesitar un mapa donde el centro no sea el Atlántico, sino el Pacífico. Pacífico que aquí lo tenemos dividido, ¿no? La costa oriental del Pacífico, y tenemos que continuarla yéndonos al otro extremo y llegar entonces como si viniéramos de la costa oeste de América hacia las latitudes a que hacemos referencia. Bueno, León Panetta ha hecho una visita que más parece control de daños ante la imparable influencia geopolítica, militar, aérea y naval de Beijing, y ahora finaliza esta importante visita en la que, como ustedes recordarán, se le hizo una demostración de lo que es una verdadera bienvenida al Ministerio de Defensa, no esos cordoncitos de honor que hacen en el Pentágono, en esa monstruosa instalación modernísima y de una capacidad de demostración y de espíritu de cuerpo impresionante.
Bueno, ahora también lo llevaron a las academias militares, pero de eso vamos a mostrarle mejor las imágenes y, por supuesto, los acontecimientos en pleno desarrollo. Un concepto que venimos manejando hace 40 años. Increíble, ¿no? Fuimos los pioneros en el hemisferio en hacer programas con satélites en vivo de más de media hora. Y ahora aquello de acontecimientos en pleno desarrollo se lo fusila a todo el mundo, ¿no? Por cierto, los cleptómanos de Atlanta andan jugando mucho con el desarrollo. Les dio vergüenza aquello de acontecimiento en pleno desarrollo ante la evidencia y se quedaron con el concepto básico en desarrollo. Bueno, Panetta, en un país del tamaño de China, para ir a la Academia Militar tuvo que tomarse el avión, ¿no? Eso no es vamos en la limusina o tomemos el autobús, ¿no? Y aquí lo reciben, como era de esperar, con las demostraciones de que la potencia asiática es imparable. El secretario de Defensa de Estados Unidos partió de la ciudad oriental china de Guangdong en la tarde del jueves, después de esta visita a la gigantesca Academia Militar de China. Durante su visita, Panetta aseguró estar impresionado por el trato recibido e hizo un llamado a aumentar los intercambios y la cooperación entre las dos Fuerzas Armadas en un claro intento por incrementar la confianza y el entendimiento mutuos. Necesitamos enfocarnos en construir confianza y entendimiento entre nuestros dos establecimientos de defensa, subrayando la frecuencia y la calidad de nuestro diálogo y estableciendo patrones para una cooperación práctica. Nuestro balance de la región de Asia-Pacífico no es un intento de contener a China, es un intento de involucrarnos con China en la expansión de su rol en el Océano Pacífico. Pregunto, ¿usted cree eso? Es acerca, sigue diciendo él, de crear un nuevo modelo de relación entre nuestras dos potencias del Pacífico. In the relationship of our two Pacific powers. It's about renewing and revitalizing our role in a part of the world that is rapidly... Es acerca también de renovar y revitalizar nuestro rol como parte importante en esta parte del planeta y rápidamente convertirnos en aspectos tan críticos como la economía, la diplomacia y los intereses de seguridad en líderes de esto. Luego compartió el rancho de todo cadete de la Academia Militar. Bonnie Glasser, un analista militar de China, decía, secretario Panetta le está diciendo a los chinos, queremos expandir nuestra cooperación con China. No queremos solamente ser socios con otros países, queremos trabajar en algo y no es en contener a China. Bueno, ni que quisieran la van a poder contener. Ya no, ya nunca. Hay un intenso y calentado debate bajo cuerda en Beijing acerca de las intenciones que Estados Unidos puede tener hacia China. Últimamente no es simplemente retórico lo que importa, ¿no? Es hacer las cosas efectivas. Panetta concluye la visita marcada por la tensión sobre el tema de las islas Daegu. Una demostración anti-Japón se lleva a cabo aquí en Beijing en el vehículo que llevaba al embajador estadounidense Gary Locke, fuera precisamente de la entrada de la Embajada de los Estados Unidos, en el 81º aniversario de la invasión de Japón al norte de China. No hay que olvidar que Japón sigue todavía un poco bajo la férula del poder que adquirió Estados Unidos después que le lanzó las dos bombas nucleares y que se comprometió a su defensa en el futuro después de aplastarlo en la Segunda Guerra. Aunque las manifestaciones han perdido mucha fuerza en los últimos días, el conflicto aún está abierto. La relación entre China y Japón por el disputado archipiélago que les mostrábamos ayer se tensó cuando Tokio anunció la compra de 3 islotes que forman parte del polémico enclave, en lo que Beijing contestó con el envío de unidades navales patrulleras y de control de costas.
Esta fue una clave de la reunión que mantuvo Panetta con el vicepresidente chino Xi Jinping y en el que instó a Japón a controlar su comportamiento y poner fin a cualquier acto o declaración que socave la soberanía y la integridad territorial de China. Esta es una inusual manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos y donde precisamente el embajador de los Estados Unidos queda casi preso en su vehículo, ¿no? Todo tiene precedentes. Por otra parte, sobre este ataque al vehículo de Gary Locke, el embajador de Estados Unidos, el vocero de la Cancillería dijo, nosotros investigaremos lo que ha ocurrido aquí. Y por otra parte dijo, se tomarán todas las medidas para que un acto como este no vuelva a ocurrir y sobre todo se tomarán todas las medidas para investigar a fondo por qué ocurrió este acto contra todo protocolo. Luego cambiamos de latitud y se habla de lo que ocurre en otros temas. Diplomatically and incidents on the ground. When their leaders come here, what is going to be your advice to those leaders and what are your concerns? China ha pedido intensamente a Japón resolver los asuntos de las islas Jeju mediante diálogo. Japón les da otro nombre a esas islas, ¿no? Y la Cancillería hoy, a través de Hong Lei, se refería a esta situación, pero también fue objeto de un bombardeo de preguntas en ese sentido el secretario general de las Naciones Unidas, cuando sobre estas disputas territoriales habló con los medios sino-japoneses. Dijo, estamos siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en esa región de Asia y particularmente viendo lo que está ocurriendo en la relación entre China y Japón sobre las disputas territoriales. Estoy profundamente preocupado por las tensiones que se están levantando sobre este tema y por las disputas que están teniendo lugar allí. Yo solicito urgentemente a todas las partes involucradas que resuelvan esto por métodos pacíficos. Sinceramente espero que los líderes vengan a la Asamblea General, tendrán la oportunidad de discutir estas materias amigablemente y pacíficamente. En cada una de las partes involucradas, el pueblo opinaba diferente y esta es una muestra. Y aquí estamos en Seúl, Corea del Sur. Chinos protestando y diciendo, representamos el sentir de los estudiantes de China estudiando aquí en Corea del Sur y lo que sentimos hacia el gobierno japonés. Daejeon es nuestro territorio, nadie puede invadirlo. La llamada compra de Japón de las islas es ilegal e inválida. Demandamos al gobierno japonés que inmediatamente retire su intención de comprar esos islotes. Esa fue una maniobra que sorprendió a mucha gente. 来表达我们在韩所有学人学者的心声。钓鱼岛是中国固有的领土，是不容侵犯的。日本所谓的购岛是非法的、无效的，我们要求他及时撤销这个协议。 Así lo decía el estudiante chino en Japón, en Corea, sobre el tema de Japón, Wei Shijie. Manifiestan en Seúl contra la anunciada compra japonesa de las islas Jeju. Jeju le llaman los chinos, ¿no? Japoneses le dan otra denominación. Y unos 50 jóvenes chinos, como estamos viendo, que cursan estudios en Corea del Sur, se manifestaron para expresar su profundo desagrado por la decisión de Japón de comprar esos islotes que se disputan en el mar oriental, China y Japón, denominadas Daejeon en idioma chino. Seguimos en esas latitudes y en Beijing, Bélgica se hace presente. Arriba el primer ministro y es recibido por Wen Jiabao. Y esto ocurre en momentos de gran tensión. Bruselas, Bélgica. 自2003年中欧建立全面战略伙伴关系以来，中俄关系取得巨大发展。 Wen Jiabao llega al aeropuerto en Bruselas, es recibido por el primer ministro belga, y esto
Es parte del programa en que se desarrollará una cumbre China-Unión Europea, donde todo el mundo no solo sigue de cerca el último roce con Japón, sino la enorme influencia y el interés no disimulado de mantener e implementar el desarrollo económico bilateral de cada uno de los miembros de la Unión Europea con la potencia económica que representa China, además del ámbito político y lo militar. Yabao fue recibido por los representantes de la Comisión Europea a todos los niveles. Van Rompuy, José Manuel Barroso, y luego Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, así como la titular de Relaciones Exteriores, Catherine Ashton, le dieron la bienvenida que corresponde. La Unión Europea y China acuerdan alianza estratégica para enfrentar la actual crisis económica. Y como ahí el que tiene la billetera más grande, evidentemente, es China, había algo más que alfombra roja. La alianza entre la Unión Europea y China tendrá como objetivo principal impulsar la asociación estratégica que permita afrontar la actual crisis económica mundial y avanzar en un desarrollo sostenible. Herman Van Rompuy dijo: hemos alcanzado un nivel de mutuo entendimiento y respeto y esto nos da una base muy sólida para fortalecer nuestras relaciones y a diferencias que existían han sido superadas entre la Unión Europea y China. Declaró en estos términos. Y lo propio hizo Herman Van Rompuy. That provides a very solid base to strengthen further our partnership and to address also the differences that exist between the Union and China. Por su parte, José Manuel Barroso dijo: siempre hemos pensado que establecer unas excelentes y cada vez más profundas y sólidas relaciones con China son lo apropiado. Nuestra sociedad está basada en el mutuo respeto, el mutuo beneficio, por supuesto en la sociedad, en el espíritu de la amistad, y también en este espíritu de amistad es que queremos discutir todos los temas, aquellos en los que estamos de acuerdo y aquellos en los que no siempre hemos estado de acuerdo. Wen Jiabao dijo: debido a las diferencias en nuestras historias, culturas y sistemas sociales, hemos también tenido alguna diferencia de puntos de vista en nuestras posiciones sobre algunos temas. De todas maneras, las dos partes pueden actuar en concordancia, con principios de mutuo respeto, tratándonos como iguales, manteniendo el diálogo y buscando un terreno común para salvaguardar nuestros intereses también comunes. En todo caso, la Unión Europea y China acordaron una alianza estratégica, como dijimos, para enfrentar la crisis económica. Esta postura fue expresada en la declaración final de la 15ª cumbre que representa a ambas partes, donde participaron Wen Jiabao, el titular del Consejo Europeo Herman Van Rompuy, como hemos visto, el presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso. Los representantes de las potencias acordaron también iniciar negociaciones para un acuerdo de inversión destinado a promover y facilitar las inversiones con la finalidad de crecimiento financiero y generar empleo. Las autoridades reunidas además manifestaron su voluntad de colaborar dentro del Grupo de los 20, el Fondo Monetario y el Banco Mundial para mejorar la economía global. Catherine Ashton y Zhang firmaron e intercambiaron los documentos. En esta fría ceremonia hay mucho de caliente en lo que esperan. Wen asegura que China seguirá ayudando a resolver el problema de deuda de la Unión Europea. Grecia es parte de ese tema, desde luego, ¿no? Ya que estamos en Atenas. El subterráneo, el ferrocarril interurbano, todos los trabajadores hicieron una huelga de 24 horas.
Y esto dejó muy mal el sistema de transporte de la capital griega. Paralizaron el transporte con protestas por los recortes salariales. Transporte subterráneo, de superficie, todos en general. Huelga de 24 horas y quedó paralizada totalmente la ciudad. Tras una subida del 40% en el 2010, el billete del metro cuesta 1,40 € y el gobierno de Antonis Samaras prevé aplicar un nuevo incremento del 25% a partir de marzo del 2013. Si Yatsidakis, el ministro de Transporte, promete reducir el precio del billete a 1 €, nosotros cesaremos inmediatamente nuestro movimiento, han asegurado los que protestaban. De hecho, desistir de dicho aumento es la mayor exigencia de los empleados del metro ateniense en estos momentos, según declaró el presidente de su sindicato, Adionis Stamatopoulos, a Radio Dima FM. Igualmente precisó que el salario medio de un empleado de los servicios de transporte públicos es de apenas 900 € mensuales. Si el ministro de Transporte promete reducir el precio del billete a 1 €, nosotros cesaremos nuestro movimiento. Pero la huelga de este jueves afecta a todos los medios de transporte, autobuses, troles, metros, y coincide con una jornada intensa de negociaciones en el seno del gobierno heleno y de este con la Troika, es decir, los acreedores externos, Banco Central Europeo, Comisión Europea y el tristemente célebre Fondo Monetario Internacional. With a deep thinking, we decided that at some point we have to start demanding our life back. We want our life. Yanis Vassalo, superintendente de la compañía del subterráneo, dijo: no hemos tomado decisión sobre nuestra huelga de una manera ligera. Lo hemos tomado después de profundas deliberaciones y discusiones, antes de empezar a demandar que nos devuelvan nuestra vida. Queremos nuestra vida normal, decente de vuelta. Somos gente trabajadora. Nos han devastado la economía y esto no es justo. Ellos son empleados de la Troika, no hacen nada para obedecer otra cosa que el dictado de ellos y no lo que dice el pueblo. That the country is in problems, which we did not create. It's not my fault. It's not the fault of my coworkers. El problema del país no lo hemos creado nosotros, no es nuestra falta. Y entonces, si el país va a la bancarrota, no es nuestra responsabilidad. They control our salaries, but they do nothing. Ellos controlan nuestros salarios, pero no hacen nada para controlar el incremento permanente de los precios. ¿Por qué? Porque no tienen voluntad de pensar en los trabajadores. La huelga de este jueves afecta a todos los medios de transporte público, autobuses, troles y metro. Y coincide con una jornada intensa de negociaciones en el seno del gobierno con los representantes de la terrible Troika, ¿no? El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, para ajustar un nuevo paquetazo neoliberal, esta vez por 11.500 millones de euros, que van a salir de los sueldos y pensiones y de los gastos de salud, de educación y toda cosa que el gobierno neoliberal considere prescindible. Mientras, los médicos de los hospitales públicos están también en huelga para reivindicar el pago de las horas extras ya trabajadas en los últimos meses y que no les han pagado. Hoy hubo algo muy interesante en el ámbito de la Moncloa. Vean esto. El presidente, y vean la gestualidad, muy serio, muy correcto, pero muy distante. Muy sonriente Rajoy, pero más guarda la distancia. ¿De qué se trata? Pues de otra situación muy tensa, y detrás de esto está la población catalana que está harta de la situación económica y los dictats de Madrid y quiere nada menos que la independencia. Artur Mas, titular del gobierno de Cataluña, no improvisa, lee, viene a decir su verdad. El pacto fiscal no tiene recorrido ni tiene margen, porque el gobierno español dice que no y los partidos políticos estatales parece ser que también dirán que no. En esas condiciones ustedes comprenderán que insistir en esta vía no tendría sentido. El pueblo de Cataluña es un pueblo y es una sociedad
que se está moviendo, como se vio el día 11 de septiembre, que no está dispuesto a aceptar que nuestro futuro sea un futuro gris, pudiendo ser un futuro más brillante y más luminoso, que hay margen para hacer cosas distintas y que, por tanto, si la negativa a negociar el pacto fiscal es tan evidente como he constatado hoy, pues habrá que tomar decisiones en los próximos días, no en los próximos meses, sino también en los próximos días. Aquest canvi, aquest debat que vostè demana serè positiu de cara al debat de política general. Comentava la setmana passada, just després de la crisi. Mirin vostès què està passant al Regne Unit. El Regne Unit está donant una lliçó mayúscula. Se dio el postín de hablar en catalán y dijo, miren lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Lo del Reino Unido está dando la mayor lección de democracia. El pueblo escocés dice que quiere un referéndum. No sé por qué los referéndums no son parte de nuestra costumbre, pero lo son de la ley británica, ¿no? Yo no sé, pero el gobierno central de Londres, ¿qué dijo? Bueno, si ustedes quieren un referéndum para decidir su futuro, hagamos negociaciones y veremos en qué condiciones es posible el referéndum. De manera que, si usted lo hace en democracia, el gobierno que ha sido legítimamente electo en las encuestas, la mayoría de los escoceses ha elegido y todo el mundo quiere también decir lo que tiene que decir. Y por tanto, nuestro marco natural es la Unión Europea y nuestro marco natural es el euro y queremos seguir estando ahí. Y por tanto, las decisiones que nosotros tomemos tienen que estar dentro de ese marco de la Unión Europea y del euro. En suma, Rajoy rechazó ofrecer a Cataluña mayor autonomía fiscal. En un comunicado, el Ejecutivo del Partido Popular, muy conservador y neoliberal, marcó su posición respecto a este tema bastante complejo. A cambio de la propuesta catalana de pacto fiscal, el también líder del PP ofreció a Mas revisar esta legislatura el sistema de financiación de las 17 comunidades autónomas españolas con el fin de abordar los indudables problemas que presenta ese modelo. Mientras tanto, en Cuba había noticias y muy importantes sobre el embargo. Bruno Rodríguez, canciller. Apego a derecho en sentido estricto como un acto de genocidio. Este anuncio histórico debería ser... Consecuencias y posibilidades del embargo fríamente expresadas. El poder es un instrumento de carácter coercitivo, ilegal, obsoleto, propio de la Guerra Fría. 52 años después. Cuba dice que el levantamiento del embargo incluso podría ayudar a Estados Unidos, a ambos países en suma. Como en otros temas, ha habido un abismo entre las palabras del presidente Obama y los hechos, los actos. De manera que reitero que bajo el gobierno de Obama el bloqueo se ha endurecido y se han aplicado incluso medidas adicionales, especialmente en el sector financiero. El bloqueo. Los daños a Cuba han sido superiores a los 108.000 millones de dólares hasta diciembre del 2011. Es insostenible y calumniosa la presencia de Cuba en la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo internacional que emite el gobierno de los Estados Unidos de América. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Bueno, es el tema de nunca acabar, ¿no? Y después que cada gobierno ha ido recibiendo esas medidas absolutamente anacrónicas que no tienen ninguna capacidad de destruir la férrea voluntad independentista de Cuba, ni de apartarla de la solidaridad de todos los hermanos de la patria grande bien nacidos, estas puntualizaciones vienen en un momento oportuno porque Obama busca la reelección y aparte de que coquetean todos con el voto, ya no sé cómo llamarle, de la Florida y ahí nada más, el tema está candente y esto es solo una vuelta de tuerca de lo que parece que va a ser un tema permanente, un issue, como le llaman los gringos. Veamos cómo está el mercado. El precio del petróleo venezolano, $105.07. El precio del barril de la OPEP, $108.43. Y dejo de fondo a Cuba para que no nos olvidemos de la importancia de esto. Y cuando termine de hablar del mercado, me la llevo. Precio del OPEP baja levemente, $108.43. Precio del Brent, $108.10. El West Texas, 91,50. La onza oro, 1.762,40.
El cobre, 8.265 la tonelada, todo a la baja, ¿eh? Todo a la baja. El precio del café, el quintal, 168,93. Y el precio del euro, 1,29, también a la baja. Dejamos solo por un momento a Cuba, porque la llevamos siempre muy presente, y les decimos, llegó la hora de un corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. El tiempo pasa rápidamente y Telesur les ofrece la alternativa para estar siempre bien informados. Síntesis, cada fin de semana hacemos un vuelo rasante por las noticias que marcaron la agenda informativa de los últimos 7 días. Síntesis, entre los sábados y domingos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y entre los temas que no nos abandonan está el indudable proceso sirio, donde las grandes potencias pretenden que no están allí, pero cada vez hay mayor evidencias, y donde, como les habíamos dicho, aquel que siempre definimos como el ángulo sensible de la OTAN, el cuartel militar oriental de la OTAN, como es Turquía, que perdió, después que se fue el Shah, comenzó a hacer esto, ¿no? Y cómo se está permeando el conflicto de Siria hacia la zona de Turquía. No solo por el tema de los kurdos, que es el eterno tema no resuelto, sino porque aparecen variantes interesantes que además, veámoslo con los acontecimientos en pleno desarrollo, además demuestran que seguimos en una guerra informativa, pero no obstante esto, las fuentes dudosísimas de lo que nos envían tienen como contraparte que aparece armamento procedente de Estados Unidos, pero no todo el mundo reconoce de dónde vino ni se hacen responsables, ¿no? Ha encontrado grandes embarcos. Esto fue otro de los más recientes dramas, ¿no? Un ataque, como es difícil conseguir combustible, todo el mundo se nuclea en una estación de combustible donde haya suministros, y justamente allí dispararon y mataron a un gentío. Esto ha ocurrido en la zona de Arkakal, en Turquía. También ha habido algo parecido en Tel Abyad, en Siria. Fuego esporádico se oía aquí en la zona de la frontera entre los insurgentes sirios que han cruzado la frontera hacia Turquía en busca de refugio. Los combates en la frontera siria obligan a cerrar hasta los colegios. Y la explosión en Siria ha causado decenas de muertos y heridos. Un ataque aéreo contra la estación de gasolina, dicen que así lo fue, aéreo, produjo estas consecuencias tremendas. Decenas de personas murieron, resultaron heridas por un bombardeo efectuado por la aviación del gobierno. Y en un comunicado los comités de coordinación local señalaron que el bombardeo tuvo por objetivo esa estación de servicio en la carretera que une las aldeas de Sharakrak y Ain Issa, lo que causó más de 70 heridos que fueron trasladados al hospital de Raqqa. Por su parte, las ONG que pululan como hongo después de la lluvia, bien abastecidas de dólares y medios de comunicación electrónicos, hay una, a ver si les suena familiar, Observatorio de Derechos Humanos, parece que hay una en cada lugar donde quieren meter la mano, ¿no? Precisó que el estallido de la gasolinera en realidad dejó 110 víctimas entre muertos y heridos. Otro grupo opositor, parece que solo se encargan de los opositores, la red Sham, explicó que la explosión se produjo después de que un jet lanzara un barril con... Un barril, ¿qué traducción? Una bomba incendiaria contra la gasolinera. Bueno, el hecho es que los combates en la frontera sirio-turca obligan a cerrar colegios incluso del lado turco. Y por lo que respecta a la cobertura del lado sirio, el señor Ali Haidar, ministro
de reconciliación, daba algunas declaraciones siempre en favor de aquellos que se han sublevado contra el gobierno de Damasco y que están siendo abastecidos, obviamente desde el exterior, con apoyo logístico, comunicaciones, dólares y armamento. Estamos en Damasco y Ali Haidar, ministro sirio para la Reconciliación Nacional, decía: me gustaría decir, haciendo acuerdo con la agenda del enviado especial para la paz en Siria, Lakhdar Brahimi, que los sirios van a cooperar con él, porque tenemos en la credibilidad de que hay gente bien intencionada para desarmar este proyecto de disolver a Siria, pretendiendo frenar su crisis. Hemos asumido una posición más realística, aceptando futuras soluciones también, pero deben ser propuestas por los sirios para la crisis siria. Puedo decir que el clima internacional ha cambiado. Es diferente a lo que era hace 3 meses. Los países que vetaron en el Consejo de Seguridad las resoluciones están bastante más claros en su posición y la gente entiende que la solución no puede venir desde afuera, sino que tiene que venir de nosotros mismos haciendo frente a cualquier intervención. El ministro sirio en suma dice que pronto puede haber resultados en términos de reconciliación. En Moscú, el vocero de la Cancillería, Alexander Lukashevich, ha defendido la decisión de Moscú de cerrar su misión de ayuda de Estados Unidos en Rusia, la llamada USAID, esa que aparece en todos los países donde quieren meter la mano, ¿no? Ya nos hemos reunido en San Petersburgo en junio 29, dice el vocero de la Cancillería, y el ministro Sergei Lavrov, durante las conversaciones con la secretaria de Estado Hillary Clinton, le expresó nuestra posición acerca de la agencia USAID. Y confirmamos que en octubre 1 le hemos pedido que paren sus actividades con esta agencia y que se retiren de Rusia. Por supuesto, no podemos tolerar algunas instancias, ¿no? Muchos de estos representantes usan fondos, manejan ciertas leyes y líneas, y esto nos ha llamado la atención poderosamente y hemos decidido que el cierre de USAID en Rusia se debe a la injerencia de este organismo presuntamente de ayuda de Estados Unidos al mezclarse en los asuntos de nuestra política interna, es decir, temas que son de nuestra exclusiva soberanía. El diplomático mencionó en particular los intentos de influir a través del reparto de becas a las instituciones de la sociedad civil y en los procesos políticos, incluidas las elecciones de diferentes niveles, ¿no? En la actualidad Rusia es donante al desarrollo, como lo demuestran sus envíos al exterior, por lo que renuncia a la recepción de ayuda por parte de organismos internacionales. Acá estamos en Damasco. Hassan Hijazi, un viceministro sirio en labor de asuntos sociales, dice: aquí hay evidencia de una fuerte y firme amistad y relación entre nuestros pueblos, y esto es la ayuda que nos están enviando. Envían mucha parte de la ayuda de alimentación por el aire. Mañana llegará un nuevo cargamento y luego llegará un tercero. Y la media luna creciente, el equivalente a la Cruz Roja, dice el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, está recibiendo este apoyo y lo va a distribuir en forma adecuada. Es una organización no gubernamental y, por lo tanto, ayudará a todas las familias sin distinción a las que pueda llegar y que estén en verdadera necesidad de recibir este tipo de ayuda. Por supuesto, la ayuda es rusa, como pudieron ver por el avión y como nos referíamos desde la noticia anterior de Moscú. El avión carguero ruso arribó hoy a esta capital con 38 toneladas de alimentos destinados a apoyar al pueblo sirio. La televisión mostró estas imágenes sobre la descarga de la ayuda humanitaria, que forma parte del apoyo solidario de Rusia a la población de esta nación.
Es decir, nosotros ayudamos al exterior. ¿Por qué Estados Unidos tiene la USAID en nuestro territorio? No necesitamos su ayuda y menos su injerencia, le dijeron en forma más elegante en la Cancillería rusa. Como parte de esa ayuda, aquí están enviándole alimentos a Siria. Por otra parte, el vicecanciller ruso, Gennady Gatilov, señaló que el suministro de armas a la oposición siria por parte de las potencias occidentales contradice absolutamente la declaración final de Ginebra. El canal Russia Today citó declaraciones de Gatilov diciendo que Occidente ha empezado a suministrar a la oposición siria armas en forma directa, y esto va en contra de lo acordado. El vocero de la Cancillería de Bielorrusia dice: todas las acusaciones del lado estadounidense contra Bezhnespромservice, una compañía que manejamos nosotros, no tienen ninguna base y no son verdaderas. No hay ninguna seriedad en que estemos presionando en este sentido. Buscamos resolución pacífica para el conflicto interno de Siria. Y es importante subrayar que Bielorrusia siempre sigue las resoluciones del Consejo de Seguridad respecto a los Estados Unidos, sanciones unilaterales que van contra el espíritu constructivo de la interacción entre las naciones, es algo que viola el mutuo respeto. Decisivamente rechazamos cualquier insinuación en este sentido y consideramos inaceptable cualquier medida unilateral. Es decir, Bielorrusia le niega que haya vendido armas a Siria. Todas las acusaciones del bando estadounidense son falsas y sin ningún fundamento, ha declarado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrei Savinyk. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos acusaba el miércoles a la Oficina de Aprovisionamiento del Ejército Sirio y a la empresa estatal bielorrusia Bezhnespромservice de contribuir a la proliferación de armas de destrucción masiva, cuando en realidad se encontró también un gran alijo de armas proveniente de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, la inefable Susan Rice, representante ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Los envíos de armas de Irán al régimen asesino de Assad en Siria nos preocupa particularmente. Un panel de expertos ha concluido que Siria ahora tiene el apoyo por estas transferencias. Y nosotros sabemos que hay un corredor aéreo y que hay envío de provisiones, pero no hay un verdadero control de lo que llega. Y esto viola la resolución de 1929 del Consejo de Seguridad. Por supuesto, siguió en el mismo libreto el embajador del Reino Unido, como toda vez que toman posición geopolítica y militar a nivel internacional, muy elegantemente van sumando argumentos. Mark Lyle Grant dijo: señor presidente, estamos muy preocupados nosotros también por el apoyo de Irán al régimen de Assad en Siria. Hay evidencia descubierta por un panel de expertos en el sentido de que están enviando armamentos. Es inaceptable y deben detener esto. Irán actúa con hipocresía y clama apoyo y libertad en el mundo árabe. Bueno, tal vez este señor se olvidó que Irán no es árabe, es persa, pero algo quiso decir, ¿no? Gérard Araud, el embajador francés, dijo: señor presidente, estamos abiertos al diálogo, en efecto. Por algunos años hemos demostrado que hemos gastado cientos de horas discutiendo con Irán. Nunca hemos dejado de mantener las discusiones y esperamos que no hayan sido en vano. Luego, Peter Wittig, embajador alemán, dijo: reiteramos nuestra profunda preocupación por la continua exportación de armas de Irán a otros países, especialmente a Siria. Y esto agrava los recientes reportes indicando que Irán está enviando armas a Siria bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Occidentales advierten a Irán que se acaba el tiempo para un acuerdo nuclear al mismo tiempo. Estados Unidos y Francia advirtieron hoy que Irán ya tiene prácticamente poco o ningún tiempo para negociar un acuerdo sobre su polémico programa nuclear. Esto durante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde le atacaron por todos los temas y por todos lados. Queda tiempo y margen para la democracia, pero el tiempo se acaba, advirtió Susan Rice, a quien acabábamos de oír en otro segmento de su declaración. Corresponde a Irán responder de manera constructiva a las propuestas presentadas por los occidentales, dijo. Irán debe tomar medidas prontas y productivas. Ali Aksan Soltanieh, mientras tanto, estaba en Viena, en el seno de la Comisión Internacional de Energía Atómica.
también puso el dedo en asuntos de mala conciencia de las grandes potencias, teniendo siempre en mente la existencia en la ilegal creación que dio lugar a la ocupación de Palestina, el masacre de miles de inocentes palestinos sin hogar, el ataque a los países vecinos en la región, la conducción de guerras cibernéticas, el asesinato de científicos nucleares, la continua amenaza militar de Israel con su capacidad nuclear. Es absolutamente inaceptable que se siga con esta hipocresía y actuando de esta manera en el Medio Oriente y en todo el mundo. Luego, Ehud Azulay, el embajador de Israel ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo: es Irán quien representa la mayor amenaza a la paz y seguridad en el Medio Oriente y más allá. No hay palabras en esta reunión que puedan distorsionar los verdaderos actos cuando se trata de Irán y las armas nucleares. El dedo acusador hacia Israel no cambiará lo sombría de esta realidad. Israel acusa a Irán e Irán acusa a Israel sobre la proliferación nuclear. Mientras tanto, en Trípoli, aquí ocurren cosas muy interesantes. El vicesecretario de Estado, William Burns, apareció en un vuelo, por supuesto, no muy anunciado, y se hizo presente para hacer una evaluación de la situación en la capital de Libia. Se encontró, y la idea era mantener una agenda importante, con los diferentes representantes del gobierno. Secretario de Estado adjunto en Trípoli tras el ataque de Bengasi, donde, como ustedes saben, murió el embajador y 3 de sus oficiales. Burns se entrevistó con el ministro libio de Relaciones Exteriores, Ahur Ben Kayal, y debe reunirse a última hora de hoy con el jefe del gobierno electo, Mustafa Abu Shagur, el presidente de la Asamblea Nacional, Mohamed Al-Maghrif. También tienen previsto participar en una ceremonia organizada por iniciativa de las propias autoridades libias en homenaje al embajador Chris Stevens y a los 3 otros estadounidenses muertos en el ataque al consulado de Bengasi en el este. Este ataque fue imputado a manifestantes enfurecidos por el film La inocencia de los musulmanes, la tristemente célebre película de pequeño presupuesto producida en Estados Unidos y muy hostil al Islam. Ahora se sabe que los 5 millones que costó la película, 5 millones de dólares, había sido producto de la contribución de muchos ciudadanos israelíes o pro-israelíes en Estados Unidos. Pero los responsables libios y estadounidenses no descartaron la hipótesis de un ataque planificado e incluso la implicación de Al-Qaeda. Aquí vemos al subsecretario de Estado William Burns en Trípoli y con el ministro libio de Relaciones Exteriores, Ahur Ben Kayal. El primer ministro de Libia, Abdurrahim Al-Kaib, declaró a la salida: es muy desafortunado que este encuentro ocurriera después de los muy trágicos incidentes causados con profundo sentimiento por ciertas cosas que afectan la seguridad aquí en nuestro país. Ha sido una expresión de amistad de parte de Estados Unidos y es una impresión de interés que esta amistad se mantenga y se incremente y se haga más fuerte por parte de nuestro lado. And it was an expression of friendship from the U.S. side, as well as an expression of interest in such a friendship and stronger from our side. Como les adelantamos, el subsecretario de Estado también participó en Libia en un acto en honor al desaparecido embajador Chris Stevens. El subsecretario William J. Burns participó en Trípoli en una ceremonia celebrada en honor del embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, muerto el pasado 11 de junio, y otros 3 funcionarios en el asalto al consulado de Estados Unidos en la ciudad de Bengasi. Burns se reunió con los primeros ministros saliente y entrante, Abderrahim Al-Kaib, Mustafa Abu Shagur, respectivamente, y tiene previsto encontrarse también hoy con el presidente libio Mohamed Al-Maghrif. La sala donde se celebró el acto, situada en los bajos del Parlamento libio, está presidida por la gran fotografía que acabamos de ver del embajador, en la que se podía leer: gracias, Christopher. Asimismo, debajo de esta imagen de grandes dimensiones había varias otras imágenes en las que se mostraba al embajador en distintos lugares del país, así como a diferentes personalidades.
Burns es el político estadounidense de más alto nivel que viaja al país desde el asalto armado al consulado de Benghazi durante la protesta como consecuencia de la película La inocencia de los musulmanes, en la que se ridiculiza a Mahoma. Mohamed Megharif, titular del Congreso Nacional, dijo: apreciamos altamente que usted haya tomado parte de este evento y el pueblo libio está expresando aquí sus sentimientos de tristeza y profundo dolor por la pérdida del embajador Chris Stevens y los ciudadanos estadounidenses. William Burns dijo: fallen colleagues on the long, sad plane flight home, where their families and friends joined by President. El pasado viernes acompañé a mis colegas caídos en el largo y triste vuelo a casa con sus familiares y amigos. Uní al presidente Obama y al secretario Clinton en la ceremonia de honor por su sacrificio y estoy orgulloso de estar aquí para decirles a ustedes que compartimos los mismos sentimientos con Libia. Luego dijo: es un momento difícil para todos nosotros. Es un momento de pérdida compartida y un momento en el que también compartimos la esperanza y la responsabilidad. And it is a moment of shared hope and shared responsibility. We have lost 4 wonderful colleagues. Perdimos 4 maravillosos colegas. Hemos perdido un brillante embajador lleno de coraje y de condiciones, un apasionante y determinado amigo para ayudar a los libios, para ayudarlos a ustedes, y entendemos el compromiso de su revolución para hacer realidad una libre Libia. Viva Libia y hurra. Mientras tanto, en Pakistán, en Peshawar y en Lahore, seguían las protestas por las mismas causas que provocaron la muerte del embajador en Libia. Nuestro profeta es nuestro honor. Estadounidenses, váyanse. Obama, perro, decía en urdu. Dios es grande, Allahu Akbar. El presidente de la Asociación Local de Comerciantes, Khalid Khan, decía: los países islámicos deberían romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y el que hizo ese film debería ser colgado tras una sentencia de muerte. No está en el interés de nadie, porque no han medido sus consecuencias, faltarle el respeto a nuestro querido sagrado profeta Mahoma. Cada vez más enérgicas protestas contra Estados Unidos y la película y contra Israel. Y estas fueron en la capital pakistaní. Más de 40 policías y 10 civiles resultaron heridos, aun cuando los manifestantes, enfurecidos por la película ofensiva a Mahoma, intentaron entrar al barrio donde radican numerosas embajadas occidentales en esta capital. Las protestas marcharon pacíficamente hacia el enclave diplomático. फिल्म बनाया था उसको सजाए मौत दी जाए क्योंकि हमारा पैगंबर है मेरा पैगंबर से कोई हमारा नजदीक नहीं है. Los insultos iban directos a Obama, a Estados Unidos, al que lo más sencillo que le decían era que era un perro. En el 8º día consecutivo, miles de pakistaníes han repudiado en las calles el contenido de la película La inocencia de los musulmanes, que los representan como instintivamente sanguinarios y se mofan de Mahoma. Los consejos. Y aquí algo interesante. El secretario general, el obispo, Bishop Riyaz Sharif, de las comunidades cristianas, dijo: la comunidad cristiana en su totalidad demanda que este film, que fue hecho desde la insolencia y que destruyó la paz, sea sacado de circulación para que podamos retornar a este mundo en el que convivíamos en paz con nuestros hermanos musulmanes. Esto ha hecho un daño enorme a la paz en todo el planeta. Esto es una blasfemia y no podemos aceptarlo. Como cristianos estamos indignados.
Luego el arzobispo Riyad Sharif decía, la persona que hizo esta película en nombre, tal vez pueda decir que es cristiano, pero no es un real cristiano. No ha entendido ni siquiera el mensaje básico de la cristiandad. Como ustedes saben, la información que hasta ahora circula es que el personaje se decía ciudadano de Estados Unidos y de Israel. Y además estaba indicando que no había ninguna intención de dar la cara ni hacerse responsable por estas cosas. De manera que el tema, que no se ha aplacado en ningún momento y que por lo visto va a seguir generando consecuencias en todas partes, aquí, en un país donde ha habido tanta lucha, los cristianos y los musulmanes han podido rechazar de forma conjunta esta miserable película, ¿no? Y recordemos que con un costo de $5 millones que fueron conseguidos con contribuciones, se sabía perfectamente lo que iba a generar. Y esto ahora está en todo el planeta y no ha cesado en ningún momento la indignación. Reiteramos lo que es nuestra tesis. Eso fue una labor de inteligencia, eso fue una manera de recalentar el ambiente a nivel internacional. Al mismo tiempo, hay inquietud en Israel porque le están diciendo a Netanyahu no pierda la amistad que por tanto tiempo hemos cultivado con Estados Unidos. No pretenda que va a llevar al presidente de los Estados Unidos a acompañarlo en una guerra con Irán que no queremos. No pierda esta oportunidad, baje el tono. Y por supuesto, Netanyahu llegó a faltarle respeto al embajador de Estados Unidos en una reunión que tuvieron, por más que fueran de la misma religión y de la misma etnia. Siempre es así, ¿no?, cuando se puede elegir. Y el poderoso lobby pro-israelí, que es el más poderoso de Estados Unidos, aún en un año electoral, también está preocupado con esto. No olvidemos que Netanyahu en realidad no había ganado las elecciones, las había ganado Tzipi Livni. Pero Tzipi Livni se negó a aliarse con gente como el impresentable Lieberman para hacer una mayoría en la Knesset y formar gobierno. Netanyahu, en esa actitud que algunos catalogan de mesiánica, está llevando a un roce tal que ahora, cuando va a ir a las Naciones Unidas, le había dicho al presidente Obama, bueno, ya que siempre nos reunimos, quisiera reunirme con usted otra vez, y antes hablaban casi a diario, se jactaba él, ¿no? El presidente Obama le dijo sencillamente, no tengo agenda para reunirme contigo esta vez. Netanyahu quedó arrinconado en su actitud mesiánica de ir a una guerra contra Irán. Y las autoridades militares de Irán le han dicho tajantemente, si se atreve a lanzar un ataque contra Irán, borraremos a Israel del mapa. Y ustedes saben que tenemos con qué. Entonces, la gente que ama la paz en Israel, la gente que ha sufrido incluso bajas en las guerras anteriores, está haciendo un movimiento donde se ven encajonados entre el sentido patriótico de que cuando hay crisis todos nos juntamos al gobierno por encima de las diferencias políticas, y la realidad de que aquí no vale la teoría Sansón, de muera Sansón y con ellos todos los filisteos, porque lo que va a ocurrir es una destrucción mutua asegurada. El potencial de los misiles y las cargas que tiene Irán ya han salido de control, independientemente de bomba atómica o no bomba atómica. Y esto ha movilizado a la solidaridad automática de los aliados como Estados Unidos. Pero cuando ven el costo, que en todos los países del mundo se unen incluso cristianos y musulmanes para ser solidarios, y ven la barbaridad que han cometido con esta película, se dan cuenta del costo político que trae consigo iniciativas de este tipo. Así las cosas, es un poco difícil imaginar ahora que esto vaya a bajar de presión. Y esto también puede tener un costo en la reelección que está buscando Obama. En cualquier caso, cada vez son más frecuentes y cotidianas las críticas a la posición que ha adoptado Bibi Netanyahu en la propia prensa de Israel. Basta releerla cualquier día sin necesidad de entrar a los detalles. Cada titular es cada vez más de advertencia, de preocupación y de crítica profunda. Y nuestra querida, contaminada y única nave espacial no necesita una guerra más, y menos en el Medio Oriente. Así que volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, que promete ser, como siempre, interesantísima. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.